Marcos lo que quiere es hacer un énfasis más fuerte en este texto. ¿Por qué? Porque Marcos pudo haber puesto el texto cada uno independiente, no ensanduchado. Pero si no lo pone ensanduchado es porque él nos quiere dar más énfasis en los elementos, como que si no viniera ensanduchado. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la intencionalidad que tiene el sándwich. Por eso no lo teníamos que comer todo. Si queríamos quedar alimentados, como Marcos nos quiere alimentar con este texto, había que comerlo todo el sándwich enterito. ¿Se lo comieron todo? Sí. Ahora, vamos para lo siguiente. Una pregunta: ¿cuántos se demoraron haciendo esta lección? ¿Cuántos? 2 días, dicen por allá. 2 días. 2 noches. 6 horas. Día 3 horas. 2 tardes. Media hora, dicen por allá. ¿Qué cada media hora? ¿Qué esperanzas? ¿Qué esperanzas? ¿Qué más? Toda la semana. Yo les voy a decir algo. Para hacer una lección bien hecha, atención, ven que uno se demora bastantico haciendo la lección bien hecha. Ahora, la práctica, dicen por ahí, hace al maestro. A medida que vamos haciendo la práctica, que ustedes yo ya los veo muy bien, gracias a Dios, van a ir tomando cada vez más agilidad y no se van a demorar tanto haciendo la lección. ¿Por qué? Porque ya van a coger los datos más fácil. O sea, como dice por ahí, lo estás cogiendo en el aire, ¿cierto? Cada vez los vas a ir cogiendo más en el aire. Entonces, yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Está muy bien esto? ¿Qué encontramos de los métodos en los comentarios? ¿Cuál era la idea? El autor dice: acá la mujer tenía 12 años. Entonces uno dice: esto, él tuvo que haber usado el método histórico crítico o el acercamiento humanista antropológico. Porque entonces, porque él está diciendo que tenía 12 años y que en esa época las mujeres no sé qué y no sé tal. Ese dato viene es como ese método. Eso era lo que había que hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de estos datos que tenemos acá, mejor dicho, no. La pregunta es: ¿qué métodos usó el autor para explicarnos este texto bíblico? Los escucho. Pero no todos. Me dicen tal y por esto, tal y por esto. Sí, pero así no es, para que no confundamos a nosotros. Así no fue. Ese quedó diferente. No voy a decir que mal hecho porque hay un esfuerzo importante, pero no era exactamente eso. Pero fue un esfuerzo importante. ¿Listo? Bueno, me disculpa que esto sea muy claro, pero es que no los quiero confundir con lo de atrás. No los quiero confundir con los confucios. Bueno, a ver, ¿cuáles son los métodos que usaron? Por allá, atención, levantando. Un acontecimiento feminista. ¿Por qué feminista? Porque habla de las mujeres, de la hija de Jairo y de la mujer que sufrió la... Eso no es suficiente para decir que fue un acercamiento feminista. Recuerden que el acercamiento feminista no solo tiene que hablar de mujeres, sino que le da una preponderancia al tema de la mujer, ¿cierto? Como que la saca muy a flote. Entonces no tiene que ver con eso. Tú. Hay un acercamiento feminista. Las juradas fueron 2 mujeres, fueron una mujer resucitada y fueron el centro de la salvación. Fueron 2 mujeres llenas de fe en Dios, en Jesús, y fueron sanas, liberadas espiritual y físicamente. Y también fueron sanadas del pecado. Miren, ese acercamiento feminista es que el autor, yo les voy a explicar bien porque ya veo que una confusión con eso. El acercamiento feminista es que cuando yo esté estudiando la explicación del autor, el autor a mí me esté diciendo que estas mujeres se consideran como líderes de iglesia, que se consideran como mujeres activas, que se consideran como las mujeres luchadoras, que se consideran, ¿sí me hago entender? O sea, que preponderan todo el papel de la mujer. Pero en este caso el texto bíblico
está hablando de la mujer, está hablando de cosas muy bellas que le pasa a la mujer, pero punto, no más. O sea, no hay como una perspectiva muy, es como que yo le ponga a los dos a leer el texto a que me lo expliquen. Entonces tú me dices, no, ahí la hija de Jairo y la hemorroísa fueron unas berracas porque esos llegaron hasta el Señor, le dijeron que sí, se dejaron sanar, no sé qué. Ahí yo ya veo que ella tiene una perspectiva feminista. En cambio tú me dices, no, yo lo que veo en ese texto, y me lo explica así, es que los pobres, hay una lucha por los pobres, por los desamparados, por los excluidos, porque en la sociedad no debe haber más pobres ni más excluidos. Ella me está dando una interpretación desde el liberacionismo, pero el autor no pone esas interpretaciones contundentes en sus explicaciones. Entonces no tiene como ninguna de esas dos perspectivas, ni liberacionista ni feminista, aun cuando habla sobre los excluidos y demás, no, o sea, no se le ve como un fuerte énfasis en esa línea. Entonces por eso diríamos que no. Listo. Ahora, si tú quisieras darme toda una interpretación feminista de este texto, de pronto, y lo podrías hacer, te tendrías que sacar una meditación bien feminista de este texto bíblico, pero apoyándote en buenos comentarios, en una buena exégesis. ¿Entendido? No es feminista porque es muy específica, muy particular, a una mujer y a otra mujer, y ya, y porque no la resalta más, o sea, no las eleva tanto, es una perspectiva muy neutra, muy equilibrada de la mujer, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué más? Acá. Una preguntita. Bueno, sí, yo ya te digo esa. Solo una preguntita sobre la finalidad. El hecho de que. Escuchemos, ¿listo? El hecho de que el autor se toma la molestia de decir la multitud que se pisaban los pies y que no sabía el espacio, que lo empujaban, y que el Señor diga, porque mira, es que le tocó el borde del manto, no tocó al Señor, y que el Señor diga quién me ha tocado. Pues, ¿tú crees que el Señor lo sabía? De hecho, sabía que era ella, pero él quería darle ese contacto a ella. Mira, no tienes que sentirte excluida, no tienes que sentirte impura, te ha salvado tu fe, cree en esa fe. ¿Por qué la mujer se sentía así? La habían, ya no tenía dientes, ya lo había estado todo, no le habían hecho, sí, eso es una exclusión a la mujer. Ahora la niña se acerca al supuesto mensajero y le dice, ya se murió, no molestes al maestro. ¿Pero por qué? Porque era una niña, ¿sí? Entonces decirle a él, no, está dormida. Le dijo el Señor, ¿eso no es rescatar el valor de una persona mujer en el Evangelio? Sí, atención. Eso que dice es cierto, eso es rescatar a la mujer del Evangelio, y ese es lo que nos quiere decir Marcos. Lo que nos está diciendo Marcos es que Jesús atendía a las mujeres y les daba una dignidad y las salvaba. Eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, si tú me fueras y yo te digo, hazme un trabajo feminista de este texto de Marcos, entonces tú lo que me tendrías que hacer es toda esta lección, pero en la meditación ya tú tendrías que empezar a ponerme en relieve a estas mujeres. Entonces decir, estas mujeres nos hablan a las mujeres de hoy en día por ser luchadoras, porque aunque la multitud nos ahogue, las mujeres salimos adelante, luchamos hasta tocar nuestras metas, hasta tocar nuestro manto, aun cuando la sociedad apague nuestras vidas, como la niña que tenía 12 años nos imponga cargas, que nos tenemos que casar. ¿Por qué nos tenemos que casar? Tenemos derecho a no casarnos, tenemos derecho a no tener hijos. Entonces cuando yo leo eso, yo digo, uy, ella está haciendo toda una interpretación feminista de este texto, pero eso no lo hace el autor, porque el autor debe de ser muy neutro y muy equilibrado en ese sentido, y el autor debe de ser muy exegético, y su exégesis tiene que ir más orientada hacia otros métodos que a estos ideológicos, porque lo ideológico siempre corre el riesgo de ser muy subjetivo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me capta el mensaje? Listo, muy bien, sigamos. ¿Qué método usa el autor? ¿Cómo? Sociológico, ¿por qué? Habla mucho de la gente, mucha gente, la multitud, acá dice la gente, la multitud de opiniones. Pero por eso no solo podemos, no, eso me estás hablando de lo que dice el texto. Pero ¿qué aportes da el autor que uno pueda decir son aportes que él estudió desde lo sociológico este texto? Pues desde la situación, como te dijera,
impureza, muy bien. Escuchen eso, impureza, tradición judía, nos habla del Levítico. Lee, porfa, busca eso en su libro o en el libro de esta parte que está diciendo. Allí ella habla de la ley, ella no estaba guardando en ese momento la ley. Ajá. ¿Y qué dice del Levítico? Lean en eso, búsquenlo. Las personas, las que mujeres se cenaban tenían que mantenerse. A eso me refiero. Lo que tú dijiste, que es sociológico. Por espacio de 7 días. Ya vamos. Por eso dijiste tú que era sociológico. En ese sentido yo digo, sí, es sociológico. Pero por lo que dijiste no, porque el texto habla de la muchedumbre, eso no hay profundidad ahí. Pero entonces ya es mirar en los comentarios a ver el autor cómo hizo, o sea, cómo hizo para saber que había leyes que dentro de la tradición judía estaban impuras. Cómo hizo para saber qué tipo de impureza era, cómo hace para saber el autor toda esa circunstancia del sangrado. Entonces él se da cuenta a través de un estudio sociológico, a través de un acercamiento cultural. Entonces miren que es donde uno dice, este autor está utilizando aquí el método, pues un acercamiento desde lo sociológico. ¿Sí me hago entender? Y entonces lo que tú estás diciendo, el aporte que tú estás dando es perfecto. ¿Por qué? Porque nos lleva al Levítico ¿qué? Al Levítico 15, 19, 30, donde 15, 19, 30. ¿Y qué dice en ese Levítico 15, 19, 30? ¿Qué dice? la mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días, pero no se A ver, pero busquémoslo, movámonos. ¿Quién es eso? Bueno, movamos, busquémoslo y mientras lo vamos buscando. Sí, todo eso está. Ya lo tenemos, dale, adelante. Escuchemos todos, por favor. Oiga, El que toque su lecho, lavará sus vestidos, se bañará con agua y será impuro hasta la tarde. El que toque un mueble en la que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. El que toque lo que está sobre su lecho o sobre su asiento será impuro hasta la tarde. Si un hombre se acuesta con ella, contrae la impureza de su menstruación y será impuro durante 7 días. Todo hecho sobre el que duerma será impuro. muchas gracias. ¿Vieron todo lo que dice el Levítico? Todo eso es tradición judía. Todo eso es tradición judía. Y eso, atención, que nos están hablando ahí, eso que nos están hablando ahí es género legislativo, porque nos están hablando de leyes judías. Y lo que nos dicen ahí en el Levítico es lo siguiente: Jesús no podía dejarse tocar de la mujer, porque ¿cuánto quedaba según lo que nos dicen en el Levítico? No, 7 días en que tenía relaciones sexuales. Hasta la tarde. Se tenía que bañar y bañar las vestiduras. O sea, Jesús inmediatamente lo tocó la hemorroísa. Se tenía que ir a apartarse de toda la gente, no dejarse tocar de nadie, y lavar las vestiduras, bañarse y quedarse aislado durante toda la tarde hasta que volviera a quedar puro. Jesús a eso era lo que se estaba sometiendo. Eso, ¿cómo lo sabemos nosotros? Eso también tiene otro acercamiento. ¿Cuál es? Histórico crítico. Sí, muy bien, pero hay otro acercamiento detrás de eso. Antropológico. El acercamiento canónico. El acercamiento canónico, porque la misma palabra nos explica la misma palabra. ¿Sí ven? Esto tiene acercamiento, sí, sociológico, muy bien, por las tradiciones judías que son estudiadas acá para poder saber qué era lo que pasaba, pero también porque nos está llevando otro texto bíblico, o sea, la misma palabra se explica en ella misma, entonces tiene un acercamiento canónico. Histórico crítico, claro que sí.
El histórico crítico obviamente abarca muchas cosas porque uno se tiene que ir hasta en la situación de la época para poder identificar qué era lo que pasaba si Jesús se dejaba tocar por esa mujer. Ahora, había mucha gente, mucha multitud. Imagínese usted que le tocara hacer toda esa vuelta para poderse purificar y hay una mujer por ahí que tiene el flujo de sangre. ¿Por qué? Porque en esa época no era, ay, tengo un flujo de sangre y nadie sabe, no, todo el mundo lo sabía. Porque si la tenía hace 12 años, la mujer tuvo que durar 12 años aislada. Entonces, al verla yo allá en la esquina y el resto que estamos acá, yo sé que esa mujer es impura. ¿Qué tal esa mujer pasando por el medio de toda esa multitud? La multitud tendría que hacerse así para no dejarse tocar, porque miren lo que dice la ley de los judíos, que así toque, si acá estuvo una mujer y tenía la menstruación, y yo toco esta silla, yo ya quedé impuro. O sea que la gente se tuvo que haber alejado. Imagínense la escena. Esa escena tú no te la podrías imaginar de esa manera si no existiera, si no aplicáramos en este texto un acercamiento canónico, un acercamiento sociológico y un acercamiento histórico-crítico. Porque no tendrías cómo saber estos datos históricos. Y cuando uno conoce estos datos, el texto cobra una vida tremenda. Porque ahí yo me imagino la multitud huyéndole. Jesús puede decir que no lo tocara, pero lo toca. Jesús quedó impuro por ella, porque fue tocada por la mujer. Entonces miren que ya son dos impuros, la mujer y Jesús. Y miren la situación de la mujer, 12 años totalmente aislada por el flujo de sangre. Ahora yo les pregunto a ustedes, hoy en día cuando una mujer sangra mucho y sangra demasiado en sus menstruaciones, ¿eso médicamente qué es? Las mujeres lo saben, por lo de la citología y todo lo demás. Porque tiene un trastorno hormonal, porque puede tener ovarios poliquísticos, porque puede tener miomas, o porque puede ser cáncer de sangre, cáncer de útero. Entonces miren mujeres, hombres, pero miren mujeres en especial, que esto que nos está hablando acá es de una enfermedad que hoy en día todavía se padece. Eso, no solo el sangrado, los dolores que tienen las mujeres cuando tienen algún mioma o algo así. Pero esto es muy importante, en esa época no sabían que eso era lo que existía, entonces decían que tenía mucho sangrado. Pero hoy en día ya sabemos cómo se llama. Aún sabiendo cómo se llama, imagínate donde esas leyes aplicaran hoy. Y no, porque ni siquiera se le aplica la medicina a esto, simplemente la mujer tiene la dificultad y quedó impura. Entonces sí ve como la dimensión de los métodos, cómo nos van ayudando a resolver todo esto. ¿Qué otro método hay? Narrativo. ¿Por qué dices que narrativo? Pero el autor, ¿cómo maneja? Yo quiero que me miren el libro y me digan, en el libro el autor, ¿qué dice para que ustedes me digan qué narrativo? Eso es lo que yo quiero que hagan. ¿Listo? A ver, yo también quisiera que se salga personal. Es más, eso ni siquiera sería una explicación de narrativo, porque la narración puede que narre hechos reales y puede que otros no. Por eso no es un género histórico. Atención, porque si fuera un género histórico, nos estaría diciendo en el año 1600, cuando esto es narrativo. Aparte yo ya les dije, los evangelios son en su mayoría, casi todo, completos, narrativo, género narrativo. ¿Listo? Atención con eso. Pero ahí decían, por ejemplo, el género narrativo que a mí me pareció, él habla del supuesto, de la identificación que logra esta escena, de que el supuesto lector de este entonces, yo me identifico con él hoy. Por ejemplo, lo que tú decías, hoy por hoy también se enferman las mujeres de los mismos y gracias a Dios ya no hay esas leyes. ¿Eso dónde lo dice el autor? Eso mira, dice narrativo. Es un hecho que así como lo leemos ahora, los dos relatos muestran una unidad profunda, tanto en lo que se refiere a la descripción del comportamiento de Jesús, que es la superación de esa ley por lo que se oral, como por su contenido teológico. Muy bien, ahí nos habla del lector. Cuando nos habla del lector tiene que ver con lo narrativo. Bien, ¿qué más? ¿Por qué más es narrativo? Porque narra las dos tradiciones de sanación a dos mujeres. Porque
preocupando que no hayan sabido identificar esto en el ejercicio del anexo, porque ese era el trabajo. Y entonces, sí, claro, porque miren, porque personajes, porque narra verbos, porque nos explica todos los verbos, porque nos dice la diferencia entre dormir y morir, la diferencia entre sanar y salvar. Hay trama y Nos habla sobre el tocar, todo eso lo hace narrativo, pero no entiendo ustedes por qué. O no, yo quiero que me digan, o no lo captaron, o tienen confuso esto todavía los métodos, o lo leyeron pero no hicieron esta parte como tal del ejercicio. Yo quiero que me digan qué es lo que pasa, porque si no, hay que darle la vuelta a esto, porque ustedes me deben entender esto. Porque a veces nosotros solamente lo encasillamos como a modo de parábola cuando se narra un relato, o sea, porque lo reducimos, o yo no sé, en el caso lo reduce a que cuando Jesús hace una parábola, entonces ahí solamente veo que es narrativo. Pero para hacer los comentarios, sacando el crítico, el semántico, lo que más. Pero no porque dejara de ser nada. Está bien, y los otros, porque tienen esta dificultad, ¿qué creen que pasa? Que tienen la dificultad para comprender esta parte. Ahí cuando decía, bueno, que habíamos hecho eso antes, no, tú dijiste cómo, entonces era escribir género literario, entonces, ¿qué hizo? Le tocó el manto de Jesús, me curó, se secó, entró a la casa, la agarró, le habló como de esas acciones de Jesús y de la... No, pero yo estoy hablando desde este libro. Este libro ya lo leímos, yo lo he venido explicando y trae unos métodos y unos acercamientos. La misionera hace los 5 puntos de la lección y aparte de esos 5 puntos de la lección, en los comentarios del autor, identificar qué comentarios venían de un método histórico crítico, qué comentarios del autor venían de un método narrativo, qué comentarios del autor venían de un método liberacionista o feminista, o qué comentarios venían de un método sociológico o un método canónico, que son los que hemos visto hasta el momento. Entonces, si ya hemos hablado que el canónico es que se va a otros textos para explicarnos el texto, cuando vimos este comentario que está ahí, entonces yo digo, ay, acá el autor está utilizando el método canónico. Cuando nos habla de los 12 años, entonces digo, ay, ahí el autor está utilizando un método histórico crítico. Cuando me habla, por ejemplo, de los verbos que significan sanar, pero no es sanar sino salvar, que es, cuando es tocar, entonces yo digo, claro, eso me está hablando de un acercamiento literario, narrativo. Y eso es lo que yo tengo que detectar en el autor. No era solo detectar en la lección como tal, es detectar en el autor qué es lo que me está explicando y de a dónde viene, porque ustedes ya tienen esa capacidad, ya la tienen, ustedes lo han hecho acá. Entonces no sé, por eso pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Y me asombra por lo mismo, porque ustedes ya tienen la capacidad, ustedes acá ya lo han dicho, ya lo han hecho. Entonces ahí es donde llegó, ¿qué pasó? Porque el autor aplica muchos métodos. Entonces, aparte de yo hacerle toda la lección de la meditación, del compromiso y todo lo demás, yo tengo que identificar el autor qué métodos está usando. Porque ustedes ya saben el autor, o sea, cuáles son los posibles métodos. Entonces, por ejemplo, menos mal acá, ya les voy a decir, por ejemplo, dice acá, que yo subrayé algunas cosas, dice, en página 182, cuando explica el versículo 21, dice, se desarrolla a lo largo del mar con mucha gente. Nos está hablando del mar, nos está hablando de la orilla, del occidente del Jordán, nos está hablando de una locación, lugar. Eso tiene que ver cuando nos habla de lugares, ¿con qué método? ¿Con qué método? ¿Con qué método? Histórico crítico, sí puede ser, pero también ¿con qué método? Narrativo. Cuando yo saco los lugares y miro la importancia de los lugares. ¿Sí me entienden? Pero ya luego por acá leo otra cosa y dice, impone sus manos sobre ella. Era el gesto habitual en el mundo hebreo, en varias circunstancias solemnes, sacrificios, bendiciones, envíos a una misión. ¿Eso qué género, eso qué método, qué acercamiento es?
Sociológico, ¿por qué sociológico? Está hablando de las costumbres De las costumbres de de la época. la época, muy bien. Ahorita yo leo acá, y también los antiguos relatos de curaciones, significaba la comunicación de poder, de un poder nuevo que capacita para una tarea particular o que producía salud. Esta usanza pasó a los ritos de la iglesia. ¿De qué me están hablando acá? ¿Qué método? De las tradiciones, de análisis de tradición. Tradiciones, muy bien. ¿Cómo dices? Sociológico, sí, ¿por qué sociológico? Por lo de la cultura, muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, acá más abajo me habla, para que se salve viva, 2 puntos, dice, el primer verbo es intencional, ambiguo y significa tanto salvar como sanar. Eso es ya narrativo. Narrativo, pero lo semántico no es, eso no es un acercamiento, eso está dentro de lo narrativo, ¿sí me entiendes? O sea, la semántica, el significado de las palabras está muy bien, si es semántico porque es el significado, pero está dentro de lo narrativo literario. Bueno, entonces muy bien, narrativo literario. Ya luego acá veo que dice, esta bivalencia de significado correcto del pasaje incluye al lector a saber leer debajo del milagro. ¿De qué acercamiento método nos siguen hablando acá? Del narrativo, porque nos están hablando de un lector, ¿se acuerdan? El lector implícito, el lector explícito, todo eso yo ya lo expliqué y ustedes ya lo tuvieron que haber leído. Entonces miren acá, ya luego, la explicación del versículo 25 dice, ya desde hacía 12 años duraba la enfermedad, 12 años tenía la hija de Jairo, para indicar la precariedad, estoy leyendo en desorden pues de ese mismo texto, para indicar la precariedad y la debilidad radical de toda la vida del hombre. El número 12 es símbolo de la totalidad. El autor, ¿cómo hizo para saber que el 12 significa totalidad? Histórico crítico, y aparte del histórico crítico, ¿cómo hago yo para saber que para los judíos el 12 significa totalidad? No es canónico, ¿por qué no es canónico? ¿Quién le dice a ella por qué no es canónico? Porque no nos lo están sustentando con otro texto bíblico, ¿listo? Entonces, ¿él cómo hizo para saber que el 12 significa totalidad? Por el sentido completo en la Sagrada Escritura, entonces, desde el Antiguo hasta el Sociológico, para la cultura, el 12 ¿qué significa? Para los judíos, tradición judía, ¿cierto? O sea que eso sería acercamiento sociológico desde lo tradición judía, desde lo antropológico, desde lo social. ¿Sí me entienden? El ejercicio, acá lo estoy haciendo con ustedes para que le cojamos la idea, bueno, porque mi interés no es que salgamos de acá corchados, es que salgamos de acá aprendidos. Vale. Entonces, si no lo pudimos hacer bien allá, acá lo vamos a hacer bien porque le vamos a coger el hilo, listo, por favor. Entonces ya luego dice por acá, en el versículo 27 me explica, legalmente impura, y que todo el que venía a estar en contacto con ella encontraría la misma impureza legal, Levítico 15, 19 al 30. ¿Este qué acercamiento, qué método es? Canónico, muy bien. Y también es histórico crítico, claro, muy bien. ¿Y por qué es canónico? También puede tener algo sociológico. ¿Por qué qué? Sí, porque nos da textos bíblicos que explican esto. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Bueno, entonces acá dice, esta prescripción debe marcarse en la mentalidad antigua, no solo judía, según la cual lo que concierne a la fecundidad adquiriría un carácter misterioso y sagrado, como que la fecundidad, pues vagina, útero, sangrado, ¿cierto? Y entonces acá nos están hablando que en la antigüedad, o sea que esto, él cómo hizo para saber esto en la antigüedad, que todo lo que tenía que ver con el bebé y todo eso es misterioso y es sagrado. Él cómo hizo para saberlo. Antropológico, muy bien, histórico crítico, muy bien. ¿Sí me captan o no me captan? ¿Sí me captan o no me captan? ¿Hay cabello semiótico? No, Vale. no, ese no. Listo, porque el semiótico es con lo narrativo. O sea que me estaría indicando palabras, verbos, manos, cosas históricas. Porque recuerden que tiene una característica. Lo histórico crítico es diacrónico, que nos tiene en cuenta toda la historia, nos tiene en cuenta el tiempo. En cambio lo narrativo es sincrónico, y lo sincrónico no nos tiene en cuenta el tiempo.
Y lo semiótico no tiene en cuenta el tiempo. Lo semiótico es el color azul significa paz, tranquilidad, agua, pero eso no me tiene en cuenta el tiempo. Yo simplemente puedo decirlo sin ir a estudiar qué pasó tiempos atrás. ¿Sí me hago entender? Con la pregunta que ella me hace. ¿Es solamente una hermenéutica práctica sobre esto del misterio de la fecundidad? ¿Perdón? Sobre el misterio de la fecundidad, la asume y la sustenta sobre un acercamiento simplemente como lo que tú dices, pero no semiótico. No semiótico, eso es histórico. ¿Histórico por qué? Porque arqueólogos tuvieron que estudiar en la época en la antigua Palestina, en el tiempo de Jesús, para con las esculturas y todo lo demás, qué significaba para los hombres de esa época, la menstruación, el sangrado, el vientre, y para ellos significaban cosas misteriosas, extrañas, inentendibles. Y como era tan entendible, entonces por eso ellos consideraban eso impuro, que tenía que ver algo con lo que ellos no podían explicar y por eso era impuro. Y eso se desarrolla no con lo semiótico, sino con lo histórico crítico, como lo dijeron por ahí. Bueno, muy bien. Dice, el otro comentario, dice, el verbo tocar tiene una función clave en este episodio. Se repite 4 veces, expresa con una imagen material que es la fe. Acá esta explicación es que narrativa. ¿Por qué narrativa? El verbo tocar. ¿Y por qué él dice que es importante? Porque aparece 4 veces. Nos está diciendo la frecuencia del verbo. Entre más se ha utilizado, más importante es para el autor. ¿Sí me hago entender? Entonces ya por ejemplo otro comentario acá que explica en versículo 32, se volvió entre la gente. La mirada de Jesús tiene un significado importante en Marcos. Ya al comienzo del Evangelio Jesús ve y escoge y nos dan los textos bíblicos y hace a los discípulos. En su mirada se expresa la elección de salvación y la de condena. Esto es quería ser canónico y narrativo. Canónico, muy bien. Tal cual. Es canónico y narrativo. Canónico y narrativo. Canónico porque se va a otros textos del mismo Marcos para explicarnos por qué la mirada es importante. Pero narrativo porque este tipo viene analizando que Marcos usa demasiado que Jesús mira a los demás, entonces le está dando una importancia a la mirada de Jesús. Eso es de lo narrativo. Muy bien. Ya por acá más adelante dice en la explicación del versículo 36, atención, dice así. Explicación del versículo 36. Solamente ten fe. Jesús no muestra la más mínima sorpresa. Oigan esto. La más mínima sorpresa. Cuando yo me asombro de algo, ¿eso qué tiene que ver con mis emociones? Entonces dice, Jesús no muestra la más mínima sorpresa al recibir la noticia que la niña ha muerto. Por el contrario, tranquiliza al padre angustiado. La tranquilidad y la angustia tiene que ver con ¿qué? Con lo psicológico. O sea que acá él hizo un acercamiento ¿qué? Psicológico. ¿Y el psicológico está dentro de qué? De las ciencias humanas. Muy bien. ¿Sí me entienden esto o no? Vamos captando este mensaje. Entonces dice acá, tranquiliza al padre angustiado y lo exhorta. Bueno, más abajo dice, Jesús lleva consigo solamente, en la explicación del versículo 37, lleva consigo solamente a Pedro, Santiago y Juan, hasta donde estaba la niña. Esto tiene un significado particular en la línea del secreto mesiánico. Esto tiene que acercamiento. Basado en la tradición, porque ellos esperaban Pues tiene que ver muy bien con la parte del mundo judío, porque para ellos el mesianismo era todo un misterio, pero también tiene que ver con lo narrativo. ¿Por qué? Porque él dice que Marcos, mire lo que dice acá, él está analizando la teología de Marcos, la narración de todo el libro de Marcos. Dice, Jesús les lleva consigo solo a Pedro y a Juan hasta donde estaba la niña. Esto tiene un significado particular en la línea del secreto mesiánico. O sea que él está analizando que dentro de Marcos es usual que Jesús se lleve solo a algunos, porque hay cosas que se mantienen todavía en secreto. ¿Sí me hago entender?
Y eso tiene que ver con lo narrativo, porque están analizando trama, eso tiene que ver con la trama, el misterio, el secreto. Si me hago entender, tiene que ver con trama. Es como cuando en Bartimeo ella no se esconde, ella deja que sepan que es el Mesías. Muy bien, ahí la trama tiene un desenlace. Ahí la trama tiene un desenlace. Pero ella, ¿qué acabó de hacer? Me está viendo no el texto de Bartimeo chiquito, sino en bloque, grande, en todo un evangelio. ¿Sí me hago entender? Y cuando yo leo en todo un evangelio hay una trama. Muchos capítulos me pueden hablar de secreto, pero ya en alguno final ya me revelan todo el secreto. La trama, ¿cierto? Como Crónica de una muerte anunciada. Nos dicen a quién mataron, pero no sabemos quién lo mató. Y entonces al final del libro es que nos revelan quién lo mató. Esa es como la trama. Eso es un análisis narrativo literario. ¿Listo? Acá en el versículo 39 dice: la niña no ha muerto, está dormida. También a veces solemos semejar la muerte con el sueño. En la Biblia se encuentran dos verbos que significan dormir y se emplean en este sentido figurado. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:10. ¿Hay qué métodos nos están usando? El canónico y el narrativo. ¿Por qué el canónico? Porque nos tiran a Tesalonicenses. ¿Y por qué narrativo? ¿Por qué narrativo, Vivi? Por lo de los verbos. Muy bien, por lo de los verbos. Por ejemplo, acá Tanita Q. Marcos en varios casos cita las palabras arameas. En este caso, en el 7:34, donde se trata de milagros de curación, este uso refleja un modelo muy difundido en los relatos antiguos de tales historias, donde la inserción de las palabras extranjeras se quería indicar la presencia de un poder misterioso. Para saber esto, el que escribió este comentario, ¿qué método tuvo que haber usado? Histórico crítico, muy bien. Análisis de la tradición. Tradición, o sea, sociológico, muy bien. Muy bien, muy bien. Y narrativo. ¿Le van cogiendo o no le van cogiendo? Sí. Yo estoy viendo el autor presenta ¿Cómo dices? el autor presenta dos tipos de fe. Ajá. Hay uno, la de la que ya tiene que conocer por experiencia propia, ella sabe que donde ella se sentó, que hay culpa. Entonces, por eso ella llega y dice: si yo logro tocar, aunque solo sea superstición, que a pesar de ella ve la contra en Jesucristo. ¿Sí? Que sabe que le ve la fuerza, y si yo lo logro, yo sabe no que ella va a ¿Eso dónde lo estudiaste o lo leíste? Eso es, lo estás pensando. O sea que eso. No, atención. Si tú estás leyendo esto y con el solo hecho de leer esto lo analizas, ¿eso qué punto le da lección divinales? ¿Qué punto? La meditación. Esa es una meditación que nos acaba de sacar el texto. Esa es una meditación, muy buena meditación y muy observada, muy buena meditación. Pero él, atención, no hubiera logrado esa meditación si él no supiera que el Levítico dice eso, si no tuviéramos el acercamiento ni canónico, ni histórico crítico, ni antropológico, porque le caería muy difícil llegar a esa conclusión si no supiera las consecuencias en la época judía que tenían que una mujer la tocara a uno. Él llega a esa meditación gracias a esto. ¿Sí me entienden? Sí. No. Entonces, por eso es, atención, por eso es, él lo que está diciendo es, él está analizando que la mujer lo iba a tocar a él. La mujer pudo pensar: si lo toco lo vuelvo impuro. Pero él, la reflexión, la meditación que está haciendo es que es al revés. Ella piensa: si lo toco me purifico, porque sabe que él es el Mesías, no es cualquier hombre, y sabe que él está por encima de las leyes judías. Y él, eso es una meditación, tercer punto de la lección. Él acabó de maquinar eso. ¿Y cómo lo maquinó? A través de estos datos que nos ha tirado el autor, que son datos con métodos de exégesis. Si no hay buena exégesis, no se puede llegar a una meditación de esa profundidad.
Por eso cuando le dicen a uno, ¿y usted cómo hizo para saber eso? Es que, como explica la palabra de profunda, pues tienes que hacer una muy buena lección con una muy buena exégesis. Por eso estas herramientas, yo por eso les dije al principio, este librito, cuando ya sabemos qué vale, sabemos que es un hito en polvo, ¿cierto? Porque ahí es donde nos van diciendo esto que no encontramos en otro lugar. Atención, yo quiero que me escuchen lo siguiente. Después de haber hecho este ejercicio acá entre todos, espero que ya nos quede claro que tenemos que ir aprendiendo a identificar qué métodos usa el autor y todo lo de la lección. Estoy seguro que los otros puntos de la lección los hicieron bien: meditación, la respuesta a Dios y los compromisos. ¿Qué vamos a hacer para la próxima? Porque nos falta todavía terminar este libro. Entonces, para la próxima vamos a hacer lo siguiente: se van a dividir en 3 grupos. Yo ya los voy a dividir. Ustedes, grupo 1, grupo 2, hasta acá, grupo 2, y ustedes de acá para acá, grupo 3. ¿Qué es lo que van a hacer? El grupo 1 va a traer un pliego de cartulina y el resto puros marcadores. ¿Quién de acá va a traer la cartulina? De una vez, para que se comprometa. Tú, listo. Y otra persona por si algo, ustedes 2. De acá de este grupo, ¿quién va a traer la cartulina? 1, 2, ustedes 2, y el resto marcadores. Y de este grupo, ¿quién va a traer la cartulina? 1 y 2, y el resto marcadores. ¿Listo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Atención, porque ya me corrió el tiempo acá. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, grupo 1, por favor, van a leerse la lectura fundamentalista, que ya se la tuvieron que haber leído. Se la vuelven y se la leen, la lectura fundamentalista, el documento de este libro, y me van a hacer una cartelera con los aspectos más importantes de la lectura fundamentalista. El grupo 2 va a leerse cuestiones de hermenéutica, que va de la página 79 a la 82 si tienes el libro, porque si tienes copias es diferente. Y de cuestiones de hermenéutica te lo vas a leer entre todos y van a hacer una cartelera sacando lo más importante de cuestiones hermenéuticas. Y ustedes, grupo 3, van a hacer el sentido de la escritura inspirada. El sentido de la escritura inspirada, ustedes, grupo 3, que se va de la página 84 a la 91. Eso tiene unos punticos dentro de ese punto, por decir sentido literal, espiritual y pleno. Todo eso lo trabajan. ¿Listo? Atención, escuchen para que después no me estén preguntando. Escuchen, por favor, escuchen. Grupo 1 hace una cartelera de lectura fundamentalista. Grupo 2 de cuestiones hermenéuticas. Grupo 3 de sentido de la escritura inspirada. Se leen todo eso bien. Por decir, de la inspirada tiene sentido de la escritura inspirada 1, sentido literal 2, sentido espiritual 3, sentido pleno. Leerse eso y hacer la cartelera con los aspectos más importantes. El próximo sábado traen los marcadores, traen la cartulina, se traen el documento, leen entre todos la partecita del libro que les tocó y sacan las ideas principales en la cartelera, porque la van a salir a exponer. Y ya con eso vamos a evacuar el documento. Cada grupo va a exponer los 3 acercamientos a la Biblia que nos faltan. ¿Listo? Algunos tienen libro, otros tienen documento. Si es en el libro, entonces el acercamiento fundamentalista es página 73 a la 79. Si es cuestiones hermenéuticas es de la 79 a la 82. Y si es sentido de la escritura inspirada es de la 84 a la 91. Pero si no tienes el libro son otras páginas. ¿Listo? Son otras páginas. Así que te toca buscarlo en el índice y irte para allá. Bueno, está muy bien. Dios los bendiga. Recuerden este trabajo. Que les vaya súper bien. Gracias.